Bien, entonces continuamos, ya tenemos a Yanix agregada. Les comparto pantalla, ahorita acabo de poner en Google arte primitivo y por qué hay que saber buscar y no llevarse lo primero que nos tira, ¿verdad? Cuando hablamos de arte primitivo, hay que tener el cuidado de ir diferenciando las etapas y de ir entendiendo que no todo lo que nos aparece es lo que necesitamos. Entonces, África primitiva y estamos buscando lo que es arte, nos muestra fotografías actuales de cómo hay algunas tribus, nos muestra la evolución de los homínidos. Cuando hablamos de homínidos, estamos hablando de ancestros del ser humano que ya estaban buscando pararse en dos patas y cómo está la evolución del cráneo que les aparece. Pero vamos a ir buscando lo que es el tema de herramientas. Por ejemplo, alguien me dice, profe, mire, así es como hacían los africanos antes para comer. Pero un detalle, el ser humano primitivo no comía con tenedores ni con cucharas, comían con la mano. Las cucharas y los tenedores es un invento que ya se hace más reciente. Uno a veces dice, pucha, qué macizo, cómo trabajaban esos tipos, pero no. Lo mismo, vamos a esta cabaña y dice uno, ok, así es como hacían las casas en África, pero si ustedes se fijan, tiene paredes rectas y las paredes rectas ya vienen siendo una invención moderna. Estamos hablando de que muchos de estos tipos vivían y al son de hoy todavía hay muchas tribus que viven con lo que nosotros llamamos champas. Entonces, cuidado que no hay que creerse todo lo que Google nos dice, ¿verdad? Fíjense esta como la diferencia de esta con la que estaba arriba. Esta francamente se ve más de una tribu. Entonces, hay que ir teniendo esos cuidados. Cuando hablamos de herramientas, si ustedes se fijan, esta herramienta ya tiene una forma, ya tiene un diseño, ya está más trabajada, es de metal, no es de piedra. Entonces, eso que me dice que puede ser antigua, pero ¿qué tan antigua? ¿En qué momento el ser humano aprendió a trabajar con el metal? Después del neolítico. Acuérdense que las tres etapas del trabajo con la piedra son paleolítico, mesolítico y neolítico, pero son trabajo con piedra y esto ya no es piedra. Me llama la atención esta referencia que les muestra acá de cómo en África, en estos puntos, se encuentran diferentes cráneos y diferencias entre un tipo de cráneo y otro. Y les mencionaba en el video anterior cómo según el tipo de cráneo venía una variante de homínido, ¿verdad? Cuando hablamos de homínidos, estamos hablando de seres que ya se paran en dos patas. Entonces, volvemos a la base. Cuando buscamos en Google, hay que tener cuidado de qué es lo que buscamos y qué es exactamente lo que queremos encontrar. Agregamos el tema de arte, ya que ustedes están buscando el tema de arte, y no se confíen con todo lo que se encuentra. Ahora, esto que tenemos acá es arte rupestre. Cuando hablamos de arte rupestre, hablamos de escenas de cacería. Ahora, estas cosas ya son un poco más recientes. Las máscaras estas no son de todas las tribus de África. Entonces debemos de ir teniendo esos cuidados, ¿verdad? ¿Qué es, qué no es necesariamente? ¿Y cómo se resuelve eso? No se metan a Google a agarrar lo primero que encuentren. Busquen y peguen una leída. Por ejemplo, estas cabezas que ustedes ven aquí, ¿les aparecen? Sí. Sí. Ok, esas cabezas uno diría, Sí. pucha, qué macizo, cómo hicieron esas estatuas de esos tipos. Pero esto no es de África. Esto es de una isla que está a mitad del Océano Pacífico, que se llama Isla de Pascua, que de hecho la Isla de Pascua fue uno de los lugares que más costó colonizar, habían seres humanos ahí, y un detalle también, es el lugar o de los lugares más lejanos y más aislados de todo el planeta. Estar en la Isla de Pascua es estar de lo más abandonado posible. Entonces, si ustedes se fijan, no todo lo que vemos
es necesariamente arte original. Acuérdense que en Google cualquiera sube algo y dice, esto es hondureño y no tiene nada que ver con Honduras. Entonces, cuidado con esos detalles, ¿verdad? Bien, consultas al respecto de esta búsqueda que estamos viendo. No, ninguna, profe. Ok, ¿sabe por qué me preocupa eso? Porque ustedes tienen que estar haciendo un álbum que habla sobre muestras de arte primitivo. Y no han hecho muchas preguntas al respecto, entonces tengo miedo que solo se hayan metido a Google y hayan agarrado la primera imagen que les apareció. Entonces, el truco para esto, Profe, hay que leer mucho. Diga. el álbum que vamos a hacer solo es de ese tema, del arte primitivo, no es de todos los temas. Ajá, acuérdese que dijimos que ese contenido era para todo el parcial. O sea que solo es arte primitivo el álbum que vamos a hacer. Así es. Y en arte primitivo, arte rupestre cuenta como las expresiones artísticas que se hacían generalmente en cavernas o en paredes, vaya, así como cuando usted baja para San Juan de Opoa, que están aquellos grandes acantilados, entonces la gente aprovechaba a quedarse en esos lados y hacían este tipo de pinturas. ¿Y qué es lo que ellos pintaban? Lo que miraban animales, miraban escenas de cacería, miraban rituales, y pues hay que dar mérito que no tenían tan mala mano, ¿verdad? Bien, ¿alguna consulta al respecto? Nada, bien, me extraña que hoy está bien callado el Fernando. Bien, entonces tenemos aquí a Yanixe, Jorge, Carlin, Daniel. Bien, entonces, pregunta jóvenes con esta imagen, ya que estamos hablando del arte primitivo y de la evolución de las sociedades. ¿Qué vemos en esta imagen puntualmente? ¿Qué describirían ustedes? Se están cazando animales. ¿Ok? ¿En cuál, profe? Están cazando animales. ¿Qué más agregamos que están cazando animales? O la pregunta correcta, ¿con qué están cazando animales? Con flechas. Mire qué interesante. Le están Flechas. cazando como con flechas. Ok, Con, Arcos y flechas. ajá, ¿y las flechas con qué se utilizan? Son de madera. con Ajá, arco. con arco, porque la flecha yo la tengo que lanzar con un arco. ¿Sabe qué me dice esa imagen a mí? Que esas No. personas tenían la inteligencia para entender cómo hacer un arco y una flecha. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué le hago yo a una flecha para que pueda penetrar o hundirse más en un animal o a lo que yo se lo tire? ¿Cómo, profe? ¿Qué lleva la flecha para que pueda entrar más o penetrar más a donde usted se la tire? Una punta al final. Una punta. O sea, al inicio. Ahí usted acaba de decir la palabra más importante de eso. Lleva una punta de hierro. De hierro, pero un detalle. ¿Y cómo haces una punta de hierro antes de que tuviera hierro? Ajá, pregunta interesante. ¿Cómo yo hago una punta antes de tener hierro? De piedra. Interesante. Y entonces vengo yo y por pura curiosidad digo, ¿cómo hacen una punta? Entonces, punta de flecha primitiva. Vamos a ver qué se sabe sobre eso. Y mire qué interesante. Aquí me decía, aquel me decía de hierro y es cierto lo que él dice. No solo son de Pero hierro. antes que hubiera de hierro, mire las que había. Como de caracola se miran. Algo así. Ajá, de hueso
también se hacían de hueso, también se hacían de piedra, este caso es obsidiana. Acercamos esta y mire qué montón de puntas diferentes. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que las personas tenían la inteligencia. Mire, esta definitivamente tiene que ser de concha, lo que decía ahorita la compañera. Esta de aquí, por las puntitas. Tenían que tener la inteligencia estos tipos para hacer un arco, para hacer una flecha, para hacer una punta. Esta es una punta de hierro. Ahora, para que el ser humano aprendiera a hacer estas puntas de hierro, pasó un montón de tiempo, porque para empezar había que aprender a hacer puntas. Entonces hacemos la observación. Ahora, esto me lleva con una curiosidad. ¿Habrán videos sobre puntas de flecha? Sí hay. Y aquí les pongo uno cortito sobre cómo se hace una punta de flecha para los hombres primitivos. Entonces, no sé si les va a aparecer. Me avisan cuando les aparezca ahí, por favor. Eso me lleva a la siguiente pregunta agregada, por favor, para la guía de trabajo. Ya el cuaderno en manos, hipotes. Díctela, profe. Sí, Ok. profe. ¿Qué herramientas utilizaban los seres humanos durante sus procesos de migración prehistórica? Durante los procesos De migración prehistórica o primitiva, cualquiera de los dos es válido. de migración, Prehistórica o primitiva, cualquiera de los dos. Bien, ¿ya les aparece en mi pantalla? sí. Cheque. Entonces, aquí vamos. Piedra. ¿Y cómo hacemos una punta de flecha?
Ismael, Bien, y hacemos cierre ahí en ese tema. Si se fijaron cómo de una piedra se hace una herramienta y qué le iba a hacer esa punta al animal al que le tiraran esa flecha. Lo iba a matar. digo, matar. Definitivamente. Y entonces lo iban a comer, lo iban a filetear, iban a sacar cuero, iban a sacar hueso. Y así es como iban haciendo las herramientas los hombres primitivos. Ahora, si yo esa punta se la pongo a un palo más grande, ¿cómo se llama cuando un palo tiene punta? Gancho. Lanza. Exactamente. Entonces, ahí tenemos evidencia. Ahora, me lleva esto a otra consulta y a otro tema puntual, que es el hecho de que dentro de la evolución, ya vemos que las tribus vienen desde el África, ya vimos que evolucionaron, que hacían herramientas. Ahora, le voy a poner a usted este mapa y quiero que se fije bien en lo que es el río Congo, que es uno de los ríos más grandes. Yo creo que es el quinto río más caudaloso del planeta, que es el río Congo. Lo vemos aquí en el mapa, que viene por todo lo que es la República Democrática del Congo.
Pero lo más interesante, y vamos a agrandar este mapa, que por cierto, para su mapa hidrográfico me tienen que aparecer todos estos ríos que les van a aparecer ahorita en pantalla. Hablábamos y el mapa hidrográfico me tiene que hablar de dónde están los lagos y dónde están los principales ríos de África. Entonces, mientras esto carga, vamos a ver, carga por favor. Permítanme que este internet está pues lentísimo. Vamos a ver si lo podemos. Bien, creo que lo podemos ver desde por acá. Bueno, aquí lo tenemos mientras. Tenemos lo que es el río Níger, el río Senegal, lago Chad, pero hablábamos de que Etiopía está aquí. Y hablábamos de que el ser humano al salir de Etiopía agarró por el Nilo hacia arriba. Pero así como agarraron hacia arriba, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué razón también no iban a agarrar hacia abajo, hacia los lagos, donde también hay agua? ¿Qué dirían ustedes de esa pregunta? ¿Es posible? ¿No es posible? Diga. Muchacha, sé que renegó algo, pero no se le escuchó. Le salía más fácil salir por arriba que por abajo. Relativo, porque acuérdese de un detalle. Aquí tienen el dato del río Congo, miren. Noveno río más grande, segundo de África y sí, el quinto más caudaloso. Pero el detalle con lo del río Congo, acuérdense cuando volvemos al mapa de África, resulta que para arriba el clima era más caliente y para abajo hay selvas. ¿Y qué hay más en las selvas que en los lugares desérticos o en las llanuras? Hay más animales. Y donde hay más animales, hay más comida, porque usted anda herramientas como las lanzas. Estábamos hablando, el río Congo sale aquí y el ser humano sale en estas zonas de Etiopía. Entonces, ¿qué pasa si usted se fija hacia abajo? Hay más selva y al haber más selva le da la oportunidad de tener más comida. Entonces, más bien, el movimiento antinatural que hicieron fue agarrar hacia el Nilo, porque si ustedes se fijan, la parte de Congo, que es este país enorme que está aquí en el centro de África, es uno de los que más selva, más biodiversidad tiene, y porque al estar cerca de lo que es el lago Victoria y el lago Tanganica, hay peces y todo esto. Entonces, esto me lleva a la otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue que el ser humano llegó a Senegal, en este lado de África? ¿Cómo llegó aquí a Sudáfrica, donde fue el Mundial de 2010? Bueno, sencillamente el ser humano se vino por estas rutas hacia abajo, se vino por estos lados siguiendo las cosas del río Congo para llegar acá, para llegar a Nigeria, por ejemplo. También cuando se ponía verde de llanuras en esta zona, cruzó a lo que es ¿qué? Libia, a lo que es Túnez, que estamos hablando de estos dos países aquí, llegaron hasta Marruecos, como también el tema de cómo llegan hasta este otro lado. Entonces, siempre en estos temas hay que hacernos las preguntas de ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegó de un lado a otro? ¿Por qué llegó de un lado a otro? ¿Qué le ayudó? ¿Qué dificultades tenía? Entonces, los dejo con ese reto, ¿verdad? Bien, entonces, tarea, por favor. ¿Solo son 5 preguntas de la guía o hay más, profe? Ahí quedamos. Esta es otra tarea. Esta es otra tarea, ¿verdad? Ujú. Aparte de la guía. Aparte de la guía y aparte de los conceptos que les mandé al grupo. Ok.
Dicten. Investigue sobre los cambios climáticos y cómo ha influido en la vegetación de África. ¿Y cómo ha influido? En la vegetación de África. Punto y aparte. Principalmente en el desierto del Sahara. Sahara es S-A-H-A-R-A. Principalmente en el desierto del Sahara. ¿Cómo Coma, dijo que era? S-A-H-A-R-A. Sahara. H-A. Ahí termina. Sahara. S-A-H-A-R-A. Sahara. Ok. Coma, en las llanuras y en las selvas tropicales. Porque África también tiene selvas. Llanuras. Llanuras y en las ¿Cómo? selvas tropicales. Cuando hablamos de llanuras, nos referimos a lo que se llama sabana, a los que han visto El Rey León, al tipo de vegetación que se da, que usted mira en la película del Rey León. Cuando usted mira El Rey León, Mufasa y Simba después, no viven en un bosque, viven en un lugar plano, despejado, pocos árboles, muchos animales. Acuérdense de esas cosas. Pregunta para los que tuvieron infancia. ¿Cuál es la diferencia entre el lugar donde vive Tarzán y el lugar donde vive Simba? Saber. Definitivamente les queda de tarea. Te voy a regalar un punto al que averigüe esa diferencia. Que donde vivía Tarzán habían más árboles y animales que Ajá, donde vivía el Rey pero ¿cómo León. se llama eso? Desierto. No, Selva. cerca. Andan cerquita, les queda de encargo averiguar. Bien. Dicte la pregunta, pues. De vuelta. Vamos a ver, ok. La planteamos así. ¿Cómo se llaman los tipos de vegetación o de entorno? Los tipos. De vegetación o entorno donde vive Tarzán y donde vive Simba. Y así sencillo, les va a servir para que relacionen mucho eso. Donde vive Tarzán y donde vive Simba. Así es. Bueno, a Carol, Daniel, Yanixe, Jorge, Kerlin, ha sido un gusto verlos. Si tienen algún agregado ahí a la par, salúdenmelo también. Si Dios permite, nos vamos a estar viendo mañana 16. Yo voy con el profe Eddie para entregar material, para entregar unos folletos y tal vez conseguimos un aula del centro básico. Cualquier cosa les aviso al grupo en cuanto a hora y a espacio. Si nos vamos a reunir sería voluntario y llevan mascarilla y gel, ¿verdad? Cualquier duda, consulta que tengan, pues ahí vamos a estar a disposición. Pórtense bien y si Dios permite nos estamos viendo. Si no nos vemos mañana por alguna cuestión, el jueves tenemos siempre clase a las 3. Ok, profe. Excelente. Bueno, cipotes, gusto verlos, pórtense bien, vayan a tomar café. Ya tengo hambre ya. Excelente.